cómo satisfacemos el interés público sin la participación ciudadana. Entonces, a mí me parece que inclusive cuando leía el tema sobre las compras públicas innovadoras, la participación del ciudadano es importante, es importante. Entonces, al final de cuentas, uno planifica supuestamente para satisfacer el interés público sin saber verdaderamente qué es eso. Porque al final de cuentas uno dice, bueno, ¿cuál es la necesidad de la institución? Y la necesidad de la institución o es la otra. Pero al final de cuentas uno debe en su planificación y al final de todo el trabajo llegar y decir, bueno, verdaderamente hubo una satisfacción del interés público, logramos ese objetivo de que la ciudadanía esté contenta con el buen gobierno, que en las teorías del buen gobierno. Eso yo creo que eso es un elemento que tenemos que incorporar mucho en toda la planificación de la contratación administrativa. Sí, gracias, José. Y efectivamente, yo no sé qué tan familiarizados están ustedes con el concepto, pero en los últimos años, a nivel latino e iberoamericano, se habla muchísimo de gobierno abierto, ¿verdad? Y cuando uno escucha hablar de gobierno abierto, pues simplemente lo escucha, nuevamente, uso las palabras de un compañero por ahí como algo muy romántico, pero realmente cuando uno comienza a conocer alguna experiencia internacional, yo en el año 2015, 2016 y creo que el 2017 participé en algunos congresos del CLAT y ahí se exponen experiencias de muchos países y realmente es sorprendente cómo a través de la aplicación de algunas herramientas tecnológicas relativamente sencillas se logra una efectiva participación ciudadana, como dice José Heiner. Y no solamente el hecho de que la gente pueda llegar y opinar, porque de opinar cualquiera opina. El tema es realmente estar informado, conocer qué es lo que se planifica en esa administración y qué es lo que se plantea con una proyección, como les decía hace un momento, a mediano o a largo plazo, ¿verdad? Y no simplemente establecer mecanismos de quéjese aquí, ¿verdad? Para atender temas inmediatos y que donde prácticamente ya no hay nada más que hacer, ¿verdad? Ya las decisiones están tomadas e incluso las acciones ejecutadas y por lo tanto eso no aporta mucho. Lo importante aquí es construir en conjunto. Sí, Fernando, tiene el micrófono cerrado. Tiene el micrófono cerrado. Ya, Ahora ahora sí, sí. perdón. Profesor, en el proyecto de ley nuevo viene ya un capítulo sobre compras innovadoras, ¿verdad? Correcto. Pero de compras sustentables creo que no viene, ¿verdad? Me Hay una parece. ley, hay una ley que regula el tema. Sin embargo, yo no quise meter la ley completa en el curso porque me parece que el enfoque de la ley no necesariamente es el más correcto. La ley establece algunas disposiciones, como por ejemplo que usted tiene que incorporar dentro del sistema de evaluación de ofertas criterios de sustentabilidad para evaluar cuál es la mejor oferta. Y ese tipo de cosas muchas veces termina siendo ocurrencias donde lo que se hace es regalarles los puntos a los proveedores, ¿verdad? Por cosas que ni siquiera son reales. Yo creo, y ahí es una posición muy personal, y si alguien no está de acuerdo, pues tiene todo el derecho a no estar de acuerdo. Yo creo que estos temas, como las compras públicas innovadoras y las compras públicas sustentables, son temas que deben iniciar desde la planificación. O sea, usted no puede llegar a preparar un cartel a ver qué mete en un sistema de evaluación. El concepto de sustentabilidad o la innovación, usted lo planifica desde que está gestando los objetivos y las metas que quiere satisfacer. Y a partir de ahí usted establece una estrategia específica para gestionar el proyecto y atender las necesidades que está pretendiendo satisfacer. Y por eso tal vez a veces
no sé cuál fue la impresión que tuvieron cuando vieron la temática del curso. A veces cuesta ver todo esto en contratación administrativa porque uno se enfoca mucho en los carteles, en las ofertas. Sí, pero es que eso hay que planificarlo, lo que decía el compañero José, ¿verdad? Eso hay que planificarlo. Y si usted además quiere realmente eh, aplicar las teorías de gobierno abierto, debería usar unas herramientas distintas. Usted no está haciendo gobierno abierto cuando acepta aclaraciones al cartel o modificaciones al cartel. Digamos que todavía aplicar audiencias previas, pues es un mecanismo que le podría servir, sí, pero usted está aplicando una audiencia previa sobre un objeto ya totalmente definido o por lo menos una idea general bastante definida. La propuesta, por ejemplo, de las compras públicas innovadoras es eh, ayúdenme a solucionar el problema. O sea, comunidad, venga, acérquese y entre todos solucionemos el problema y deben soluciones innovadoras que tal vez yo no estoy pensando, ¿verdad? Entonces, lo más parecido que nosotros tenemos ahorita en la ley vigente es las audiencias previas a los carteles. Sin embargo, cuando usted lleva un objeto de contrato a una audiencia previa, ya usted lleva bastante madura la idea y no necesariamente siempre tenemos la humildad, por decirlo de alguna manera, de aceptar que existen otras alternativas y eventualmente cuando yo ya llevo un proyecto de un cartel a una audiencia previa, yo ya tengo el formulado, el presupuesto y necesito ejecutar inmediatamente. Y si en una audiencia previa aparecen propuestas muy innovadoras que me obliguen a replantearme gran parte del proyecto, probablemente yo no voy a echar para atrás y voy a continuar con eso, ¿verdad? Entonces, madurar este tipo de procesos innovadores y que además incorporándole la sustentabilidad me parece que tiene que darse desde la planificación. Yo en un sistema de evaluación de ofertas y por poner algo, decir que el proveedor que tenga planes de manejo de desechos les voy a dar tantos puntos. Bueno, lo pongo en el cartel, asigno los puntos y después no me doy cuenta qué pasó con las cosas, ¿verdad? Si lo descartó bien, perfecto. Si fue y lo dejó en un botadero, no me di cuenta, ¿verdad? Entonces, para mí eso no es real. Y la ley eh, me parece que tiene una línea muy formalista y yo creo que el tema hay que abordarlo más a fondo. Y justamente este documento que les pedí que leyeran fue el documento donde se inicia a analizar todo el tema de las compras públicas innovadores y mucho de lo que está en la ley se basa en este documento. Entonces me parece que a nivel conceptual es muchísimo más rico leer este documento y porque después además la ley puede ser que la pueda comprender un poco mejor cuando comienzo a revisarla. No sé si querías decir algo más, Fernando. A lo mejor la OCDE nos pone al día. Bueno, mucho de lo que se está haciendo ahorita en este proyecto de ley, sí, pues yo creería que viene casi que impuesto, aunque ellos digan que no, pero viene casi que impuesto con las recomendaciones, ¿verdad? Que da la OCDE. Entonces, sí, efectivamente, eso nos está obligando a comenzar a ver las cosas un poco distinto. Sí, gracias. ¿Alguno más que quiera comentar sobre estos dos temas, compras públicas innovadoras y compras públicas sustentables? No. Ok, bueno, entonces vamos a ver la presentación, que la presentación está, bueno, basada en, en las dos lecturas que ustedes ya realizaron. Entonces, básicamente lo que voy es a retomar algunos conceptos de manera muy general, porque son cosas que ya ustedes leyeron, y en caso de que quieran profundizar en alguno de los temas, pues simplemente me lo indican y ahí retomamos, ¿verdad? Les voy a ser honesto también. Estos temas cuando los reviso en cursos, bueno, hace poco di un curso de maestría, pues obviamente son temas gruesos y se dedica una sesión a cada tema. Aquí metí los dos en una sola sesión, pero porque quería por lo menos que ustedes tuvieran un acercamiento con los temas para los que no lo conocían. Sé que muchos ya probablemente los conocen bastante bien, pero entonces es una pincelada nada más de los temas, pero bueno, para eso están las lecturas. Igualmente, probablemente sobre compras públicas innovadoras, no van a encontrar mucha literatura y menos a nivel nacional, ¿verdad? Eh, en el caso de los documentos que yo utilicé para preparar la clase y que les di uno para efectos de la lectura, son documentos que pude recopilar en esos congresos del CLAT
Y además, a un amigo mío le interesó mucho el tema y hizo una tesis de derecho sobre esto. Entonces, digamos que de lo que he podido ver aquí a nivel local es lo poquito que hay, ¿verdad? Entonces, de esto sí es poca la información que podrían encontrar. Y en el caso de las compras públicas sustentables, pues, como les digo, ahí está la ley, ¿verdad? Que claramente es una ley de la República y es un marco de referencia que no se puede obviar en ningún momento. Entonces, si les interesa más, yo les diría que el paso a seguir ya después de la lectura que hicieron es revisar la ley que regula el tema. Entonces, ¿qué son las compras públicas innovadoras? Bueno, es un proceso de compra donde se incorporan la innovación a través de la investigación y el desarrollo, ¿verdad? Entonces, eh, la realidad que tiene la administración pública es que muchas veces las limitaciones propias que le genera estar sometida a las reglas especiales del derecho público, entre ellas el principio de legalidad, a veces no le da tanta flexibilidad para desarrollar esa investigación y desarrollo. Por lo tanto, entonces, lo que está planteando este nuevo esquema de compras innovadoras es que se recurra al sector privado para que el sector privado eh, pueda desarrollar nuevos productos y servicios que le den solución a los problemas o necesidades que la sociedad va presentando y que la administración no tiene tanta capacidad de reacción como para atenderlas de manera oportuna, ¿verdad? Entonces, lo que se busca es una alianza con el sector privado para que el sector privado que tiene mayor flexibilidad por tener menos regulaciones pueda solventar necesidades propias de que debería estar resolviendo el Estado. Eh, entonces, como les decía, lo que se busca es que a través de la investigación y el desarrollo se pueda dar respuestas a los usuarios, ¿verdad? Y al respecto, bueno, hay varios casos que ustedes pudieron ver en las lecturas. Igualmente yo les comenté, creo que en alguna de las clases anteriores, una experiencia de Barcelona también donde el, eh, algunos servicios relacionados con problemas cardíacos que estaban atendiendo los hospitales de la Comunidad de Cataluña fueron tercerizados, ¿verdad? Y a partir de ese momento comenzó a desarrollarse un servicio utilizando tecnología de punta, donde en tiempo real se le daba seguimiento a las personas que habían sido atendidas por alguna patología relacionada con ese tipo de problemas cardíacos. Eh, Eso implica no solo una aplicación de tecnología de punta, sino que además toda una flexibilidad en la organización que probablemente la institución pública no iba a tener capacidad de realizarlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa colaboración, esa colaboración que le brinda el sector privado hace muchísimo más eficiente la prestación efectiva del servicio al usuario final de lo que podría hacer la propia administración, ¿verdad? Entonces, eh, lo que se busca es eficiencia a través del aprovechamiento de esa flexibilidad y esa capacidad de investigación y desarrollo que tiene el mercado, el sector privado, para dar soluciones más eficientes al sector, a la sociedad. Dice Oscar David Sánchez, ¿verdad? Que la compra pública innovadora es un mecanismo de financiación de la innovación que bien empleado resulta muy atractivo para administraciones públicas como para empresas y que puede ser además un mecanismo o cuanto menos un incentivo para la transferencia de tecnología y facilitar la aplicación de resultados de investigación en nuevos productos y servicios. Como pueden ver, difícilmente con esta conceptualización de lo que es una compra pública innovadora nos resulte atractiva o un mecanismo adecuado para atender cosas del día a día, ¿verdad? Esto debería ser eh, la consecuencia de una planificación a largo plazo donde se tienen identificadas necesidades específicas de la sociedad que se deben resolver con
valga la redundancia, con soluciones distintas a las tradicionales, ¿verdad? Entonces, no es fácil tampoco, ¿verdad? Comenzar a ver en qué aplico o en qué no aplico la innovación, pero sí es importante tener presente que existe esa posibilidad y cuando uno se pone a revisar la normativa nacional, que es un poco el tema de tesis en el que les mencionaba que estuve dirigiendo, eh, uno encuentra que con la normativa nacional tiene todos los elementos jurídicos necesarios para poder aplicar compras públicas innovadoras en el país. Si bien es cierto, como lo decía Fernando ahorita, ya en el nuevo proyecto de ley de compras públicas se incorpora de manera expresa todo un apartado donde se regulan las compras públicas innovadoras. En este momento uno no podría decir que tiene una limitación normativa para aplicarlas. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, ¿verdad? Que vamos a ver en la próxima sesión, pero la ley tiene una serie de tipos de modalidad de contrato, de tipos de contrato, de modalidades, de tipos de contrato, y además una figura que se llama contratos abiertos que permiten incorporar al ordenamiento jurídico administrativo cualquier figura del derecho privado. Entonces, con esa apertura que nos da el artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa, donde dice que cualquier figura del derecho privado puede ser incorporada al derecho administrativo, eh, no habría ninguna justificación para no tratar de hacer innovación en el sector público. Entonces, las herramientas ya existen, tal vez no tan claras y tan específicas como las que se están pretendiendo incorporar en, en esta nueva ley de contratación pública, pero ya están ahí. De hecho, para los que son un poco más curiosos, diría yo, en este tipo de temas, si ustedes se ponen a revisar la ley de contratación administrativa actual, hay tipos de contrato que no están en la ley. Por ejemplo, el contrato de suministro por demanda no está en la ley. El contrato de consignación no está en la ley. Entonces, hay una incorporación al ordenamiento jurídico administrativo a través de la regulación reglamentaria que permite la utilización de esa modalidad de contrato, ¿verdad? Entonces, eso es un poco lo que plantean los tipos abiertos. Si uno revisa la ley del 1996 con respecto a la ley del año 2008, que es cuando se incorporan esas figuras, prácticamente es lo mismo. Lo que cambia es que se van incorporando vía reglamentaria figuras nuevas, ¿verdad? Pero entonces ahí tenemos toda esa flexibilidad para poder innovar, que no es sencillo, claramente no es sencillo. Cuando uno trata de hacer cosas nuevas, la probabilidad de equivocarse es altísima. Y cuando uno se equivoca, pues hay más de una persona viéndolo, ¿verdad? Y ahí le va a ir a decir, mire, usted se equivocó. Sí, claro, es parte del riesgo, pero no podemos seguir haciendo las cosas iguales por miedo a equivocarnos y entonces renunciar a realizar cambios importantes a nivel de la prestación de servicios que dan las instituciones. Yo creo que hay que romper ese miedo y a veces hay que jugarse ese chance y tratar de innovar. Es difícil, es difícil. Y bueno, yo no sé si aquí hay proveedores que tienen relación con la Universidad Nacional. Este año ha sido un año complejo para nosotros a nivel de proveeduría y está pasando por una serie de cambios, de innovaciones que estábamos tratando de hacer. Y bueno, estamos pagando las consecuencias de algunos fallos en la planificación. Yo espero que logremos salir adelante, pero sí, es difícil tratar de hacer las cosas diferentes a veces, ¿verdad? Pero yo creo que eso no es una situación que deba frenar la evolución que la sociedad demanda de las instituciones públicas, porque como lo decían ahora tanto José como Fernando, eh, la gente demanda cada vez más participación en las tomas de decisiones, se involucra cada vez más y es necesario que las administraciones públicas comiencen a dar respuestas distintas a lo que tradicionalmente han hecho, ¿verdad? Entonces, en el campo nuestro, que es la contratación administrativa, existen herramientas específicas, existen eh, normativa que permite hacer muchas cosas. El tema es atreverse a hacerlas y tratar de cambiar esos esquemas que tradicionalmente han prevalecido en las compras públicas. Igualmente,
un poco aquí con este concepto que da este señor Oscar David Sánchez, dice, para ello es imprescindible que la administración adopte un enfoque integral, y esto es fundamental, la integralidad. Dejemos de hablar de funciones, comencemos a enfocarnos en los procesos, que también se los mencioné en algunas de las clases anteriores, sobre el tema de la nueva gestión pública, que desgraciadamente no la puedo incorporar por razones de tiempo en el curso, y además es una teoría ya un poquito vieja, como le digo, y ahora se habla de gobierno abierto, pero bueno, un poco es eso, comenzar a tener enfoques más integrales para poder dar soluciones más integrales a las necesidades que van generando la sociedad. Y para ello, el mercado es un aliado importante por la capacidad de desarrollo, de innovación y de productos, ¿verdad? Nuevos, valga la redundancia, y que la administración pública no tiene. Entonces, ahí esto es un cambio de mentalidad, diría yo, porque no tanto de normativa. Si bien es cierto, la normativa nos puede dar mayor seguridad cuando tenemos una normativa más robusta, más clara, como la que menciona Fernando, que ahora viene en la nueva ley. Sí, eso nos da mayor seguridad, pero no significa que con la normativa actual no podamos. Como les digo, ahí está el tipos abiertos, que tipos abiertos es una hoja en blanco para que cada persona que desee realizar una innovación comience a plantear esquemas diversos. O sea, yo no sé quién fue el que planteó el suministro por demanda, pero el suministro por demanda, desde que se puso en la ley, ha sido todo un éxito, ¿verdad? Entonces, bueno, qué dicha que alguien se atrevió a plantear eso. No sé quién planteó los fideicomisos, pero bueno, los fideicomisos se volvieron una moda a partir de algunos años para acá. Creo que fue la Universidad de Costa Rica la que comenzó a desarrollarlos, que es un tema que no es sencillo tampoco. Conozco a las personas que comenzaron a impulsar ese tema en la Universidad de Costa Rica y tuvieron que quebrarse la cabeza a buen tiempo, ir a luchar contra varias instituciones, su JEF, ¿verdad? Su JEVAL, la misma Contraloría, para hacerlos entender que efectivamente era un tipo de contrato que podría ser útil para la administración pública. Bueno, qué dicha que existen esas personas con esa visión y que se arriesgan a innovar, ¿verdad? Porque eso viene a contribuir en un mejoramiento significativo hacia los servicios que presta la administración pública a la sociedad, que nuevamente eso es lo más importante de todo. Pero además, si relacionamos esto con el artículo 50 constitucional que les mencioné, imagínense una administración pública que quiera realmente desarrollar capacidades empresariales en sectores que tal vez no están tan bien económicamente hablando. Y aquí comenzamos ya a relacionar el tema también con las compras públicas sustentables, porque como lo decían ahorita, compras públicas sustentables no solamente compra verde, sino que va más allá, tiene elementos económicos y sociales. Bueno, con una compra pública innovadora, podríamos dar impulso a pequeñas y medianas empresas en zonas, ¿verdad?, que no están tan bien económica y socialmente, y a partir de ahí comenzar a generar una estructura de mercado que pueda favorecer a un sector específico de la población. Y bueno, eso es parte de lo que el gobierno debería hacer, o que al menos el artículo 50 constitucional le obliga a hacer. Entonces, aquí nuevamente seguimos amarrando propuestas relacionadas con compras públicas con la normativa nacional, y encontramos que hay sustento jurídico para comenzar a hacer cosas interesantes. Entonces, aquí lo que tenemos es un cambio de paradigma, ¿verdad? Un cambio de paradigma y de cultura en la organización de las compras. No es la proveeduría esperando en enero a que comiencen a llegarle solicitudes para ver qué pide la gente y después reacciono, no preveo, sino que simplemente reacciono a lo que me piden, y la persona que me pidió, resígnese a que tiene que esperarse de 6 meses a un año a que le lleguen las cosas. Entonces, el tema de la oportunidad ya pasa a un segundo plano, porque yo estoy actuando por reacción. Bueno, por eso les digo, insisto, esto tiene que ver con el tema de la planificación. Si nosotros estamos involucrados y somos partícipes de la planificación institucional, no tenemos que esperar a que las cosas nos lleguen. Podemos comenzar a construir desde la planificación y podemos ir adelantando muchos procesos, ¿verdad? Que también la ley nos da herramientas para eso. Me imagino que la mayoría de ustedes conoce, y si no lo van a ver en los siguientes cursos, el famoso artículo 9 de la ley del reglamento de contratación administrativa y el artículo 8 de la ley, que dicen que usted puede iniciar
compra sin tener el presupuesto, ¿verdad? Lo único que tiene que esperarse es a tener el presupuesto para adjudicar. Pero bueno, usted puede comenzar compras sin presupuesto. ¿Eso qué significa? Que usted, si tiene una buena planificación, vaya adelantando el proceso de compra. No importa si es una compra muy compleja que le va a llevar 8, 10 meses sin adjudicar o 12 meses sin adjudicar. Comiéncela y cuando ya tenga el presupuesto aprobado, ya probablemente lo único que va a hacer es tomar la decisión final. Y con eso vamos adelantando. Entonces, no, ya, ahí comenzamos un cambio chiquitito, pero ya comenzamos a cambiar las cosas. Ya no estoy esperando a que me digan, a que me pidan, sino que yo ya me voy adelantando. Igualmente, si utilizo herramientas como la herramienta de Pareto que veíamos en las clases anteriores, bueno, yo voy analizando el comportamiento de los bienes y servicios de mi institución y a partir de ahí voy definiendo estrategias para comenzar a generar contratos que me den flexibilidad en aquellos bienes o servicios que son clave para el funcionamiento óptimo de la institución. Bueno, ahí hay un cambio de paradigma, que, ojo, estamos hablando de algo más sencillo que las compras públicas innovadoras, pero bueno, comenzamos a hacer cambios, ¿verdad? Las compras públicas innovadoras tienen un componente ahí importante que es dar la prestación final del bien o servicio al usuario, ¿verdad? No tenemos a una administración como intermediaria, ¿verdad? Que es lo que ocurre tradicionalmente. Yo compro eh, los materiales para ir a construir algo que le voy a entregar al usuario final. Bueno, aquí lo que se trata es que la prestación del servicio la dé de una vez el sector privado, la dé al usuario final. Y la administración lo que se convierte es en un garante de la legalidad, en un administrador o un gestor de los recursos públicos para garantizar el óptimo uso de los mismos, ¿verdad? Entonces, podríamos ir comenzando a dar pasos sin llegar a generar una gran innovación, porque, como le digo, tampoco es sencillo innovar. El tema que comentábamos la clase anterior con José Heiner, en el caso de los uniformes, ¿verdad? Que decía José Heiner, bueno, a mí me falta esa parte de que el proveedor pueda ir a hacer el tallaje, a entregar, bueno, es una idea que podría valorarse, que podría descartarse también, pero bueno, y al rato tengo una solución a un problema de aprovisionamiento que he tenido históricamente, ¿verdad? Entonces, son cosas que podrían venir a mejorar la prestación de servicios últimos. Entonces, tenemos dos modelos, según lo que plantea esta teoría de las compras públicas innovadoras. Un modelo clásico, donde se caracteriza por algún nivel de desperdicio en la posibilidad de tener datos sobre prestación de servicios a usuario final, ¿verdad? Nos quedamos en productos intermedios. Nos pasa muchísimo en las proveedurías, que también lo comentó José Heiner hace un momento. Uno a veces está comprando cosas que no sabe ni para qué son. Lo único que sabe es que está comprando cosas. Y yo no soy muy bueno para las historias y para las analogías, pero por ahí escuché en alguna ocasión una historia donde van y le preguntan a 3 trabajadores de la construcción qué están haciendo, ¿verdad? Entonces uno llega y dice, yo estoy pegando bloque. El otro llega y dice, yo estoy haciendo una pared. Y el otro llega y dice, yo estoy levantando una casa que es así, así. Bueno, el último tenía claro cuál era el objetivo final. A nosotros a veces en las compras públicas nos pasa algo similar. Yo estoy comprando lápices, pero no sabemos en qué se van a usar esos lápices. O yo estoy comprando un vehículo y no sabemos en qué se está comprando, para qué se va a usar, perdón, ese vehículo. O cuál es la prestación final del servicio que se va a dar con esos recursos que estamos adquiriendo. Y en el tanto nosotros no tengamos conciencia de la importancia de lo que estamos haciendo en relación con la prestación final del servicio, probablemente no vamos a sentirnos tan involucrados ni tan comprometidos con ese resultado final. Y por eso es que se encuentra unas situaciones donde una asesoría jurídica no quiere refrendar un contrato por un detalle meramente formal y que es de interpretación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que le interesa es la tarea, no le interesa la prestación última de servicio. Y resulta que ese contrato es fundamental para dar una prestación de servicio que es clave en la comunidad, ¿verdad? Entonces, sí, desgraciadamente tenemos ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos un panorama completo de cuál es la importancia de nuestra función dentro de ese proceso gerencial, ¿verdad? El proceso no es un fin en sí mismo, es un medio para hacer cosas. Entonces, volviendo al ejemplo no voy a decir nombres, pero si me devuelven la compra del terreno para la municipal, para el cementerio de la municipalidad, entonces que de ahora en adelante no se muera nadie, porque no tenemos dónde enterrarlo. ¿Por qué? Porque resulta que el asesor jurídico no está conforme con un criterio de interpretación.
pero tampoco me señala la existencia de una nulidad. Entonces, ese tipo de situaciones no deberían ocurrir cuando se tiene conciencia clara de que lo importante es el servicio final que debe prestar esa institución pública al usuario, que paga impuestos justamente para recibir a cambio un servicio adecuado. Igualmente, en el modelo clásico dice la lectura que nos rezagamos en un ámbito donde la innovación ocurre a un paso rápido, ¿verdad? Lo que les decía hace un momento, las instituciones públicas es dificilísimo reaccionar. Les cuento, cuando yo le fui a copiar el esquema de justo a tiempo al Banco Nacional, yo comencé con ese proyecto en 2011 a convencer gente y resulta que ya pude ponerlo en ejecución después de 2 o 3 años de pelear con sindicatos, de pelear con funcionarios que trabajaban conmigo, etcétera, en el año 2015. Entonces duré 4 años para hacer un contrato que generaba un cambio en un proceso específico, ¿verdad? Un cambio muy significativo, sí, que no es sencillo, porque hay que convencer a la gente, de enseñarles los beneficios, ¿verdad? Pero sí se puede. Ahora, es lento el proceso, lentísimo. Y eso queda un pequeño proceso interno de la institución. Si estamos hablando de una innovación aún mayor, ejemplo, el caso que les ponía del, 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 de la Comunidad de Cataluña, ¿verdad? Con el tema del seguimiento a los pacientes con problemas cardíacos, igual yo le pregunté al expositor en esa ocasión y me decía que igualmente tuvo problemas con el sindicato de enfermeras, con el sindicato de médicos, porque todo el mundo creía que se iba a quedar sin trabajo. Ya cuando comenzó a funcionar el contrato en ejecución, pues la gente se dio cuenta de más bien de todos los beneficios que tenía, no solo a nivel de prestación final de servicios, sino en relación con su crecimiento profesional y en relación con las funciones que debía ejecutar ya en un nuevo rol dentro de esa prestación de servicio, ¿verdad? Entonces, esa capacidad de cambio en la administración pública es compleja, porque nuevamente tenemos un montón de barreras que si bien uno entiende la importancia de las mismas, no dejan de ser algo que detenga. Por ejemplo, yo no le puedo llegar a decirle a María Teresa que a partir de mañana el trabajo de ella cambia de tal o cual forma. ¿Por qué? Porque ella tiene un perfil de puesto donde, ¿verdad? Donde dice qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, y entonces no es tan sencillo llegar a tener esa flexibilidad. Entonces, cuando uno escucha todas estas teorías de gestión modernas, calidad total, etcétera, donde se habla de flexibilidad en la administración, pues sí, es bastante difícil a veces imaginarse a la administración haciendo esas cosas. Sin embargo, en otros lugares ya lo han logrado. ¿Por qué no lo vamos a poder lograr nosotros? El riesgo de la compra pública lo asume totalmente la administración, ¿verdad? En el modelo clásico, volviendo al tema de los uniformes, ¿verdad? El ejemplo que poníamos con el compañero José Heiner. Si José Heiner compró 5,000 camisas talla M para el Ministerio de Seguridad Pública, pensando en que tenía 5,000 funcionarios que eran M, pero mientras pasó la licitación, algunos ya pasaron a talla L y unos muy poquitos, porque eso desgraciadamente para arriba es muy fácil, para abajo no tanto, pasaron a talla S. Entonces, ¿qué pasó con esas 5,000 camisas talla M? Probablemente la mitad se quedaron en el almacén y no se despacharon y ahí se quedarán hasta que se declaren obsoletas y eso implica una pérdida para la administración. Bueno, y el riesgo lo está asumiendo la administración. Si yo cambio el esquema y le digo a un proveedor, mire, señor proveedor, yo le voy a comprar a usted por demanda, pero además usted va a hacer el tallaje y en un plazo X usted va a ir a entregar. Si el proveedor talló mal o si el funcionario se engordó un poquito y ya no le queda la camisa, el riesgo es del proveedor. ¿verdad? Claramente tampoco se trata de ir a maltratar a nadie, habrá que establecer a nivel cartelario algunas condiciones en caso de que ese tipo de situaciones se den y que no sean responsabilidad del proveedor. Pero digamos que ya el riesgo comienza a compartirse, ya no es total de la administración pública. Y en ese sentido, las compras públicas innovadoras nos dice la lectura que tiene como características, primero, que mejoran la calidad y eficiencia de la atención al usuario final. Claramente hay una gestión muchísimo más flexible que está sometida a reglas del derecho privado que tiene una mayor flexibilidad que el derecho público. Y eso permite que entonces cualquier adaptación que haya que realizar para poder dar una atención efectiva a esa prestación final de servicio, pues va a ser muchísimo más sencillo. Mejora el balance entre el costo y efectividad de la compra, mejora en la adopción de innovación en el sector público,
el modelo de contratación presupone una cooperación estrecha entre los actores, tema que les he venido diciendo desde el principio. Administración pública, el proveedor no es un enemigo del que hay que cuidarse. Proveedor, la administración pública no es un enemigo al que hay que ir a sacarle la plata, no, somos tenemos que construir relaciones sanas de coordinación, de cooperación y ojalá relaciones a mediano o largo plazo. Hay una cosa que a mí particularmente no me gusta de la nueva ley que está en este momento en discusión en la Asamblea Legislativa, y es que vi que algunos contratos le están bajando, por ejemplo, el convenio marco, el plazo. Le están bajando de 4 años a 2 años, ¿verdad? Por lo menos la última versión que leí. A mí me parece que eso afecta la calidad de la relación entre el proveedor y la administración. ¿Por qué? Porque si usted es un proveedor que solamente tiene garantizada una venta y el resto ya después no sabe, usted no va a tener mayor compromiso con esa administración. Pero si usted tiene una relación estable con esa administración y esa relación es de confianza y se construye con una visión de ganar-ganar, probablemente ambas partes van a tener beneficios de esa relación mutua. Entonces, lo que propone este modelo de compras públicas innovadoras es eso, busquemos una relación de coordinación y entre las partes, pero además aquí habla de todos los actores y un poco lo que también decían los compañeros al principio, incorporemos a la comunidad, que la comunidad sepa qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está planteando y que ellos mismos propongan eventualmente esas soluciones y ahí es donde entra el concepto de gobierno abierto a ser fundamental para este tipo de iniciativas. Se realizan encadenamientos productivos, como les decía hace un momento, bueno, yo a través de estrategias de compras innovadoras podría comenzar a generar desarrollo en algunas zonas que económicamente no están tan bien y bueno, eso es totalmente válido. Y lo que señalaba Teresa al principio de la clase, ahí es donde la administración pública debería comenzar a pensar, cuando se habla de precio, en términos diferentes a lo que se piensa tradicionalmente. Lo más barato no siempre es lo mejor y a veces es mejor pagar un poquito más, pero que se tengan otro tipo de beneficios sociales y económicos, ¿verdad? Entonces, ahí estamos ganando también. Entre menos pobreza haya, entre menos desempleo haya, el gobierno está ganando también. Entonces, este tipo de iniciativas podrían contribuir al desarrollo económico y social de ciertas regiones o ciertos grupos que han sido reprimidos durante mucho tiempo. Y el último punto, la distribución del riesgo, ¿verdad? La distribución del riesgo, porque ya el riesgo no es solo de la administración. Aquí también el proveedor que está incorporándose en esa actividad innovadora asume el riesgo, que también no se le puede dejar solo, el riesgo no puede ser solo de él, tiene que ser un riesgo acompañado de la administración para que en caso de que algo salga mal, pues se distribuya adecuadamente y no se afecte al proveedor. Veo ahí un horror ortográfico, les pido las disculpas del caso por ese horror en ejecución, ¿verdad? No, hasta ahora lo veo, no sé qué pasó ahí. Mía culpa, eso sí, pero no sé, se me fue. Entonces, ¿cómo hacemos una compra pública innovadora? Bueno, el documento nos propone algunos pilares que deben seguirse para poder identificar y realizar una compra pública innovadora. El primero de ellos es detectar la necesidad de una innovación para solucionar un problema específico. Aquí es enfoquémonos en la necesidad, no nos enfoquemos en los objetos. Ese es un error clásico que cometemos en la administración pública. Los que trabajan en las proveedurías saben de lo que estoy hablando. A José Heiner no le llegan a decir, necesito un vehículo que tenga estas y estas características porque mi necesidad es esta. A José Heiner probablemente le llegan a decir, perdón si estoy diciendo cosas que no son correctas, es solamente por poner un ejemplo, es hipotético. A José Heiner le llegan a decir, necesito comprar un Toyota Hilux, ¿verdad? Entonces, ¿en qué me estoy enfocando ahí? ¿En la necesidad o en el objeto? Y ese es un error común. No digo que siempre pase, probablemente es un tema que ya en muchas instituciones públicas esté superado y estemos con un enfoque correcto hacia la necesidad, pero en muchas instituciones públicas todavía pasa que nos llegan a las proveedurías y me dicen, aquí está esta proforma de este proveedor, necesito comprar esto. No, pues es que no se trata de eso, se trata de satisfacer necesidades. El dinero que pagamos todos a través de impuestos no se puede utilizar en caprichos, se debe utilizar en satisfacer necesidades porque es muy escaso. Entonces tenemos que
hacer una satisfacción de necesidades eficiente, utilizando la menor cantidad de recursos, pero satisfaciéndola de manera adecuada. Entonces, no nos enfoquemos en objetos, sino enfoquémonos en la necesidad. Segundo pilar, involucrar a los diferentes actores, lo que implica no solo llamar a los usuarios que requieren cubrir su necesidad, sino también a los interesados en poder cubrir esa necesidad con sus ideas innovadoras, los proveedores, ¿verdad? Y el usuario, tenemos que entender también quién es el usuario. Vuelvo al caso de los uniformes, y ya no voy a decir nombre de institución porque, ¿verdad? Porque no son casos reales, son simplemente ejemplos hipotéticos. Vuelvo al caso de los uniformes. Resulta que si yo necesito comprar uniformes, probablemente al que voy a llamar es al jefe del almacén para ver cuál es el comportamiento del consumo de esos bienes y que me haga ahí alguna suavización exponencial doble o una regresión lineal o algún promedio simple o algún método, una metodología ahí de pronósticos cualquiera, la que desee utilizar, para que me diga más o menos cuánto se va a necesitar para X periodo. Eventualmente llamo al área de salud ocupacional para que me dé algunas especificaciones técnicas. Pero bueno, estoy llamando a las personas que van a utilizar esos uniformes, les estoy pidiendo información sobre cuál ha sido su experiencia anterior con los que he venido comprando, si hay cuestiones que puedan ser mejoradas para ayudarles a realizar de mejor manera sus actividades, ¿verdad? Etcétera. Entonces, aquí hay que tratar de identificar quiénes son todos esos usuarios o todos esos clientes potenciales a los que vaya a satisfacer esa necesidad y tratar de incorporarlos a todos y escucharlos a todos. Nuevamente, el tema de gobierno abierto, o sea, decir soy el Ministerio de Obras Públicas, decido hacer una carretera, o soy la Municipalidad X, decido hacer una carretera, pero no le pido opinión a nadie, ¿verdad? Y resulta que los lugareños podrían, sin ser técnicos, sin ser expertos en la materia, podrían darme sugerencias bastante interesantes para realizar soluciones muchísimo más adecuadas a la que yo tal vez estoy pensando, ¿verdad? En ese sentido, uno creo que tiene que tener la claridad de que no siempre tenemos la mejor idea ni siempre tenemos la razón. Entonces, importantísimo involucrar a todos esos actores que se puedan involucrar para tener mayor claridad en cómo, bueno, en definir esa necesidad y en cómo satisfacerla. El tercer pilar, iniciar la compra con la definición de un procedimiento más apto para cumplir el fin último de la contratación. No necesariamente la receta a la que estamos acostumbrados es la mejor, y eso es un poco lo que voy a comentarles de manera muy general en la próxima clase. No necesariamente la licitación pública con un contrato de suministros por cantidad definida es la solución. Yo podría valorar alguna posibilidad de hacer una precalificación para un solo concurso, donde eventualmente establezco que la segunda etapa del concurso le voy a aplicar otra modalidad de subasta a la baja, y a partir de ahí voy a generar un contrato de servicios por demanda. Bueno, estoy utilizando varias herramientas al mismo tiempo que están expresamente en la ley para poder dar una satisfacción más adecuada a una necesidad concreta. Entonces, hay que definir cómo se van a hacer las cosas. Y en este caso, sin perder de vista lo que ya les mencioné, la ley dice que usted puede incorporar al derecho público cualquier tipo contractual que exista ya en el derecho privado, obviamente haciéndole las adecuaciones correspondientes para que se ajuste a todos los principios del derecho público. Pero tenemos esa apertura a nivel normativo para poder generar innovación ahí. El cuarto pilar es seguir y evaluar la ejecución del contrato y determinar que la solución escogida, que los resultados que se esperaban, que en verdad la innovación nos haya dado un resultado más perdurable que la compra simple de un producto. Esto es clave. Esto es clave. Y es un tema que para las podrías a veces se vuelve difícil, pero yo creo que hay que intentar hacerlo. Usted no puede sacar un contrato novedoso y pretender que con eso se terminó el asunto y seguimos para adelante y nunca más volví a saber del tema. Hay que evaluar cuál fue el resultado de eso. Les comento, yo tengo algunos contratillos ahí que son complejos, no a este nivel, claramente no a este nivel, pero que tienen alguna complejidad importante. Y cada vez que ese contrato se va a vencer el año antes del vencimiento del contrato, pues los hago por 4 años, llamo a todos los involucrados con ese proceso y hacemos 1, 2 o 3 sesiones de trabajo, las que sean necesarias, para evaluar qué salió bien, qué salió no tan bien, qué se puede mejorar, ¿verdad?
¿cómo podemos innovar todavía más? El tema de los uniformes que les comentaba, mentira que esa posibilidad salió de un momento a otro. Incluso cuando se hizo la primera vez, se cometieron errores y después hubo que hacerle ajustes. Bueno, de eso se trata. Hay que darle seguimiento y hay que evaluar qué pasó con eso y si efectivamente los resultados que se obtuvieron eran los que se esperaban. Y si no eran, habría que hacer ajustes en el camino, si es posible, o al menos tomar las previsiones para que un nuevo contrato posterior vaya más adecuado a esas necesidades. Entonces, no es adjudicar y se terminó el tema en la proveeduría. No, hay que darle un seguimiento para garantizar una mejora en el servicio que se está brindando. Eso es difícil, eso es bastante difícil, pero se puede hacer. En cuanto al pilar 1, acá nos desglosan varios aspectos que los voy a pasar muy rápidamente. Es un tema que ya ustedes revisaron en la lectura, ¿verdad? En cuanto a la detección de necesidad, hay que establecer el tema de los catálogos, los inventarios es fundamental, ¿verdad? Porque es la forma en cómo podemos dar trazabilidad a la información. Difícilmente uno de memoria pueda dar seguimiento a todos los datos que se van generando. Entonces, los catálogos que se construyan, los sistemas de información, los inventarios, eso es importante. Revisar qué se ha hecho, revisar qué hacen los demás, ¿verdad? Para atender problemas similares. Construir categorías de prioridades, eso nos cuesta mucho a veces nos enfocamos en urgente y no en lo importante. Bueno, es importante categorizar las cosas para, nuevamente recurro a Pareto, para enfocarnos en lo importante y no en urgente. Y tampoco podemos generar falsas expectativas. En esto siempre hay que ser muy realista. No todo va a salir bien siempre, siempre hay riesgos y los riesgos se pueden materializar en algún momento. Y en ese sentido también nuestro ordenamiento jurídico incorpora herramientas específicas para que dentro del proceso de planificación se puedan valorar esos riesgos. Entonces, en ese sentido, nuevamente, tenemos una normativa que nos permite hacer toda esta metodología. El pilar 2, involucrar a los diferentes actores, ¿verdad? Entonces, es decidir qué información necesito recoger, qué información deseo compartir, a qué sectores de mercado hay que dirigirse, porque tampoco es disparar para todo lado, cuáles son los medios de consulta que vamos a utilizar y después también hay que establecer límites. Tampoco es simplemente recibir y después no saber qué hacer con todo ese tipo de información. Bueno, hay que establecer claramente qué, para qué, cómo, ¿verdad? Y entonces, y por último, establecer un archivo adecuado de toda esa información, porque es la referencia que vamos a tener para las decisiones que vamos a tomar posteriormente. Esto ya es lo que mencioné, ¿verdad? Ahí tenemos toda la información, después se analiza qué es viable, qué es real, qué es beneficioso o no en función de las necesidades que pretendíamos satisfacer, ¿verdad? No necesariamente todo lo que nos dicen nos va a servir. El pilar número 3 es escoger un procedimiento, ¿verdad? Y para eso se plantean algunas preguntas específicas. Ahí necesitaré innovación, desarrollo, investigación. Hay una solución, pero es una solución que tal vez por las dimensiones del proyecto todavía no ha escalado tanto a nivel comercial, no está tan robusta y entonces eventualmente tendré que ayudarle a ese mercado a ir fortaleciéndose para poder implementar ese tipo de soluciones. Tenemos suficiente información para redactar las especificaciones técnicas. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué recursos necesitamos? ¿Los tenemos todos o necesitamos ir a fortalecer ciertas áreas? Esto desgraciadamente nos pasa muchísimo. Se construyen, creo que también lo comenté en una de las clases anteriores, se construyen pliegos de condiciones perfectos, donde se prevé absolutamente todo, pero a la hora de la ejecución no teníamos una organización adecuada. Bueno, esto hay que analizarlo también. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? Porque yo puedo ir a copiarle el cartel al Ayuntamiento de Cataluña. Se lo puedo ir a copiar, eso no cuesta nada. Ahora todo está en Internet. El tema es, ¿tengo la organización adecuada, tal como sí la debería, supongo, tener el Ayuntamiento de Cataluña para poder echar a andar ese proyecto? Bueno, eso hay que revisarlo. Hay que establecer criterios de solvencia técnica que indiquen medios técnicos, etcétera. Todo esto lo que tiene que ver con la construcción de carteles como tal, ¿verdad? Que ya ustedes lo van a ver en uno de los módulos más adelante. Y una serie de elementos adicionales
que plantea ese pilar número 3. Y con respecto a seguir y evaluar, ya mencionamos algunas cosas, ¿verdad? Las evaluaciones tienen que ser periódicas, tienen que considerar aspectos que son sustanciales, como la innovación, cuál es el valor agregado que se está generando, la satisfacción del usuario final, es posible o no es posible la implementación a escala, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay varios elementos que deben ser analizados y lo más importante acá, con una visión integral. Y si hay un tema que yo espero que haya quedado suficientemente señalado durante el curso, es la planificación es clave, la visión de proceso es clave. No podemos seguir trabajando desordenadamente con una visión de actividad, con una visión de función, con una visión de tarea. Hay que ver integralmente a la administración pública. Es difícil, es difícil. Y parte de la burocracia, parte de ese principio de legalidad, muchas veces nos hace enfocarnos en la tarea, en la actividad. Pero bueno, hay que tratar de romper ese esquema y comenzar a ver más allá, porque las demandas sociales actualmente nos obligan a pensar diferente y no podemos seguir gestionando la administración, y en este caso concreto, las compras públicas, de la manera que tradicionalmente se ha hecho, porque los resultados van a seguir siendo los mismos. Y ahorita la sociedad nos está demandando resultados diferentes. Y eso, como les digo, es una tarea compleja. Sin embargo, con una buena capacitación, con una buena disposición también, porque no solamente el capacitarse, sino además tener una buena actitud hacia este proceso de cambio que es fuerte, vamos a lograr ir mejorando las cosas. Y como lo decía Fernando, en la nueva ley de contratación pública viene lo de compras públicas innovadoras, pero también vienen otros elementos bastante innovadores que generan una visión muchísimo más integral de la gestión pública y no ven ya al procedimiento de licitación como un fin en sí mismo, que yo creo que es parte de las deficiencias que hemos tenido con la normativa actual, que se ha enfocado muchísimo en el procedimiento de contratación administrativa y entonces la gente se pierde un poquito con la etapa previa de planificación y con la etapa posterior de ejecución contractual. Entonces nos enfocamos mucho en el medio, que es el procedimiento de contratación. Bueno, la nueva ley viene muchísimo más fortalecida principalmente en el tema de la planificación y probablemente ya eso va a generar un cambio bastante significativo en la forma en que los que nos involucramos en estas actividades vamos a tener que operar de aquí en adelante. ¿Dudas sobre ese tema de compras públicas innovadoras, perdón? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Bueno, si estamos bien, hacemos una pausa de 5 minutos para descansar y volvemos a las 7:05, si les parece. Sí, señor, está bien. Nos Bueno, vemos. nos vemos. Bueno, no nos vemos, pero voy.
Buenas, volvimos. No sé si ya están por ahí todos. Aquí Hola. estamos. Ok. Veo que algunos están comiendo. Buen provecho. Ok, continuamos con las compras públicas sustentables. Al igual que el anterior, es un concepto. Este no es tan nuevo, ¿verdad? Ya como pueden ver acá en el documento que leyeron, viene trabajándose desde hace varios años. El documento, de hecho, es del año 2006. Sin embargo, pues la implementación de esto no ha sido sencilla, por cuanto a veces es difícil eh, precisar criterios de valoración que se puedan incorporar dentro de las compras públicas. Y tal y como lo dice la lectura, ha habido, por lo menos al principio, un enfoque bastante parcializado, donde originalmente se hablaba no de compras públicas sustentables, sino de compras verdes. Pero entonces, el concepto compras verdes hace una mayor referencia a la parte ecológica, que si bien es cierto, es fundamental, pues no termina ahí esa sustentabilidad, sino que tenemos que incorporar elementos económicos y sociales. Entonces, lo que nos dice el documento que revisamos es que las compras públicas sustentables se definen como el proceso mediante el cual las organizaciones satisfacen sus necesidades de bienes y servicios, obras y servicios públicos, obteniendo el mejor valor por el dinero gastado en términos de generación de beneficios, no solo para la organización, sino también para la sociedad y la economía, al tiempo que se minimizan los daños ambientales. Entonces, aquí este concepto, valor por el dinero, es un concepto que también viene regulado de manera bastante clara y concisa en el nuevo proyecto de ley de compras públicas, porque históricamente se ha tenido una idea incorrecta de que se debe comprar lo más barato aunque no sirva, ¿verdad? Entonces, eso no es cierto. El valor por el dinero implica comprar bien y pagar lo que haya que pagar, pero comprando bien. Aquí probablemente cuando veamos nos veamos de nuevo, si Dios lo permite, en el curso de reajuste de precios, vamos a hablar del tema de la razonabilidad. Creo que se lo mencioné en la primera clase, porque razonabilidad de precio es un concepto bastante relativo, ¿verdad? Y a veces se tienen se cometen muchos errores a la hora de evaluar si un precio es o no razonable. Entonces, igualmente ocurre con el tema del valor por el dinero, está muy relacionado, ¿verdad? Al final de cuentas, nuevamente, lo fundamental acá es enfocarse en satisfacer las necesidades, y el tema del valor muchas veces va a depender también del impacto que se tenga sobre el usuario final al que iba dirigido toda la acción administrativa. En este caso, pues son los ciudadanos a los que nos debemos. Los objetivos de las compras públicas sustentables no son entonces solo la oportunidad de aprovechar el poder de compra del Estado como un incentivo económico para desarrollar un desarrollo sustentable general y para promover la sustentabilidad de los patrones de producción, sino también en que las compras públicas constituyen una evaluación sobre la coherencia con la que actúan los propios gobiernos frente a una constante pérdida de de desarrollo sustentable. Aquí voy a poner un ejemplo que por dicha ya es superado, pero que en su momento ocurría. Yo no sé si alguno de ustedes ha revisado en algún momento el Plan Nacional de Desarrollo. Resulta que para el año 2018, creo que el plan que estaba vigente era el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, ya el gobierno de la República venía hablando de, 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 de carbono neutral y de todas estas políticas públicas relacionadas con la sustentabilidad ambiental. Pero tal vez si recuerdan, justamente durante ese mismo periodo fue donde se fortaleció más el proyecto que estaba impulsando Recope para crear una refinadora
acá en el país. No sé si lo recuerdan. Entonces, ahí pareciera que hay una contradicción entre lo que está formalmente en el discurso, en el plan de desarrollo y lo que se está haciendo, porque entonces tengo un plan de desarrollo hablando de menor contaminación, de buscar la aplicación de energías renovables, pero por otro lado estoy construyendo refinadoras de petróleo que lo que hacen es darle un mayor impulso a combustibles fósiles tradicionales que ya se ha hablado muchísimo de la contaminación que genera, del efecto sobre el calentamiento global. Esto fue como para no perder la costumbre, ¿verdad? Parece. Perdón. Yo iba a preguntar yo si era yo a los chiquillos por el WhatsApp, pero por dicha no. Ok. Bueno, lo que les decía entonces es tratar de generar desarrollo económico, social y eh, con una visión integral buscando la sustentabilidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos plantea como reto estas compras públicas sustentables. Entonces, parte de lo que planteaba en ese momento, y yo creo que esto sigue totalmente vigente al día de hoy, es que el problema que se tenía todavía en el año 2006, y como les digo, creo que se mantiene el 2020, es que muchas de las acciones vinculadas con las compras sustentables se han enfocado principalmente en cuestiones ambientales, ¿verdad? En los sistemas de compras y contrataciones. Y no ha sido tan sencillo incorporar los elementos económicos, ambientales y económicos y sociales. Eh, un- un- y es que realmente pareciera que para poder incorporar ese tipo de elementos se requiere de una visión todavía más amplia de la que hasta el momento se ha podido desarrollar. Eh, hace unos días atrás estaba viendo un documental que me gusta de vez en cuando ver cuestiones relacionadas con construcción y con nuevas técnicas, eh, donde, por ejemplo, se mencionaba las razones por las cuales en algunos países del norte del planeta es más sencillo construir en madera y nosotros tenemos construcciones en concreto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se hablaba de que ellos tienen un mayor control sobre el origen de esa madera, si son bosques eh, que no son primarios, ¿verdad? Sino que son renovados y ahí hay todo un seguimiento a esa cadena de logística que permite garantizar una sustentabilidad. En el caso nuestro, eso es sumamente difícil y eso ocurre con muchísimos de los productos que nosotros consumimos en la administración pública. Eh, y eso hablando del tema ambiental, y es difícil, pero el tema social es todavía más complejo. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para incorporar una cláusula, por decir algo, en la compra de un bien o un servicio, donde se diga que no se acepta que participen productos o servicios que se hayan generado eh, evadiendo las obligaciones laborales que debe cumplir cualquier ciudadano o cualquier empresa en su respectivo país? Bueno, yo puedo poner la cláusula lindísima en el cartel, pero ¿cómo verifico que en la realidad eso se esté aplicando? Bueno, ese es parte de los problemas por los cuales
esos aspectos sociales y económicos a veces no es tan sencillo darles esa trazabilidad y ese seguimiento. En el campo ambiental, pues sí, ya existen muchas certificaciones de calidad que me permiten algún nivel de seguridad o bastante seguridad más bien sobre el origen de esos productos, pero en el ámbito económico y social eso no ha sido tan fácil. Entonces ahí sí necesitamos ir desarrollando mecanismos que nos permitan poder cerrar ese círculo para poder hablar de compras sustentables. Entonces, una de las principales barreras identificadas en este caso de este estudio era o es, que igualmente, como les digo, para mí sigue totalmente vigente, el hecho de que muchas veces nos enfocamos en compras por menor precio y pensando que las compras sustentables son más caras. Pueden ser más caras a nivel del precio que se paga en el momento, pero todas las implicaciones sociales, ambientales, económicas que eso tiene detrás, a la larga podrían generar que sean, que se tenga un mayor valor por el precio que estoy pagando si hago una compra sustentables. Y además, otro elemento que me parece que ha sido fundamental es la mala percepción de lo que se entiende por menor precio, porque el menor precio, una vez superado un umbral determinado de calidad, no es el menor precio per se. O sea, siempre tienen que existir criterios de calidad mínimos que se deben superar para poder hablar de menor precio. Entonces ahí, cuando logramos incorporar esos dos elementos, calidad y precio en un cartel de licitación, vamos a tener mayor valor por el dinero, probablemente. Para hablar de sustentabilidad se hace evidente la necesidad de ampliar el concepto del valor por dinero, que es lo que ya mencionábamos, muy utilizado en los sistemas de compras, e integrar esa concepción del valor, la completa gama de costos, beneficios económicos, sociales y ambientales. Voy a poner un ejemplo que tal vez no es de compras públicas, pero que tiene que ver con gestión pública, que al final de cuentas, compras públicas es parte de la gestión pública. Hace algunos años atrás hice una investigación para mi tesis de maestría relacionada con una propuesta para desconcentración de procesos de compras en la institución en la que trabajo. Y recuerdo que cuando hice el análisis financiero de lo que implicaba hacer ese proceso de desconcentración, prácticamente los números eran claros y contundentes. Salía caro desconcentrar. ¿Por qué? Porque habría que crear organizaciones diseñadas para poder comprar en cada una de los lugares de las regiones geográficas, porque era una regionalización, básicamente lo que se estaba planteando. Había que crear una estructura organizacional para poder atender compras. Y recuerdo que me decía mi profesor, el director del proyecto, una persona que eh, sabe bastante de la gestión de compras, ya está pensionada, por cierto, que me decía Nelson, pero es que usted no puede enfocarse cuando habla de valor por dinero, no puede enfocarse solamente en números, ¿verdad? O sea, analice cuáles son las implicaciones a nivel funcional, a nivel de procesos que tendría esa desconcentración y todos los beneficios asociados a la prestación final del servicio. Porque si usted lo ve solamente con números, sí, la decisión es facilísima, pero resulta que comprar de manera centralizada es muy barato a nivel de presupuesto, pero muy caro a nivel de proceso porque la oportunidad y la pertinencia de lo que se está comprando no necesariamente va a tener el mismo nivel si se compra a nivel central que si se compra a nivel regional, ¿verdad? Entonces, efectivamente, cuando se hace ya el análisis más integral, uno se da cuenta que no siempre lo barato es lo mejor. Y en eso depende del enfoque. Si usted utiliza un enfoque meramente economicista basado en costos, probablemente la decisión se vuelve sencilla, pero no todo se reduce a costos, ¿verdad? Entonces, ahí nuevamente es otra vez comenzar a abrir un poco más la mente y darse cuenta de que no todo gira en torno a costos, ¿verdad? El tema del esquema presupuestario, este es un tema que es fundamental, se analizó en esa oportunidad en el 2006, me parece que actualmente permanece la misma problemática. No voy a leer lo que dice ahí, pero más o menos para tratar de explicarlo, creo que ya lo habíamos visto en la primera clase. Nosotros tenemos un sistema
presupuestario que es perverso. Tenemos una ley de administración financiera que es perversa. ¿Por qué? Porque a usted lo obligan a formular lo que va a gastar el año siguiente. La formulación se ha convertido en un mero ejercicio formal, porque tampoco es que se hace una planificación exhaustiva, sino que se copia lo del año anterior más un porcentaje adicional, y eso es lo que está pasando en muchas de las instituciones. Y a la hora de ejecución, le dicen que si no gasta todo el presupuesto, lo castigan. O sea, a usted no le permiten ser eficiente. Si usted hace una estimación y a la hora de la ejecución usted encuentra mejores formas de hacer las cosas más eficientes y le sobra plata, lo castigan porque generó superávit, ¿verdad? Entonces, eso es perverso porque ¿qué es lo que está ocurriendo en muchas instituciones públicas? Y lo digo porque me consta, y es entonces que cuando llega el mes de agosto, septiembre, la gente comienza a darse cuenta que ya hizo lo que se había propuesto hacer y le está sobrando plata. Y entonces vamos a comenzar a preguntarle a la proveeduría en qué cosas podemos gastar y que sea fácil y rápido, aunque no lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, eso es perverso porque entonces al final no estamos haciendo un uso eficiente de los recursos. Y ese es, como les digo, y lo pueden ver en ese informe, un tema que se analizó desde el año 2006. Sin embargo, a la fecha es poco lo que se ha logrado corregir. Bueno, ahorita ya estamos hablando de presupuestos plurianuales, que eso eventualmente va a venir a ayudar un poquito si lo logramos implementar bien, presupuestos plurianuales, que vendrían a quitar esa perversión que tiene la normativa actual. Pero el problema todavía sigue persistiendo. Entonces, esto es una limitación porque la gente termina gastando por gastar y entonces ahí el tema de la sustentabilidad pasa a un segundo plano porque prefiero gastar, aunque no sea sustentable, a que me castiguen y que el otro año me dejen con menos presupuesto y eventualmente no poder cubrir lo mínimo que necesito hacer. Entonces, es un problema serio. El tema de la dimensión social, ¿verdad? Como les mencionaba hace un poquito, hace un momento, hay una tendencia a concebir la variable social de las compras públicas sustentables como derivada o dependiente de la variable ambiental. Y no, la variable social es una variable totalmente independiente. Sin embargo, no ha sido sencilla ponerlo en ejecución por toda la problemática que existe en la trazabilidad de los aspectos que uno podría poner como condiciones en los carteles de licitación, ¿verdad? Entonces, eh, es un tema que seguimos teniendo pendiente y sin embargo sigue siendo importante y hay que buscar cómo hacer para que estas cosas se corrijan. Voy a poner un ejemplo de la vida real nuestra de todos los días y si alguno igualmente tiene una percepción distinta, pues ahí me lo hace saber y igualmente se respeta. Pero vamos a ver. El tema de las contrataciones de servicios. Aquí los que trabajamos en instituciones públicas donde tenemos sindicatos, hay muchas reservas cuando una institución decide dejar de contratar conserjes y comenzar a contratar servicios de limpieza, o dejar de contratar vigilantes y comenzar a contratar servicios de vigilancia. Lo cual, digamos que ahí pueden haber argumentos a favor y en contra, y algunos podrían ser válidos, otros no tanto, pero al final de cuentas aquí lo que se trata es de tomar decisiones. Entonces en eso digamos que no vamos a entrar a polemizar de si es mejor tenerlo propio o tenerlo contratado. El tema aquí es, si yo contrato una empresa de seguridad y vigilancia o una empresa que se dedique a los servicios, si aplico la dimensión social de las compras sustentables, yo debería verificar y hacer un control estricto de que esa empresa efectivamente tiene a sus trabajadores asegurados, de que les está pagando los salarios mínimos, de que les está pagando las cargas sociales, ¿verdad? Y que están aportando para una pensión futura, etcétera. Esas cosas a veces no somos tan estrictos, ¿verdad? Y entonces resulta que para cumplir con la formalidad, cada cierto tiempo vamos y revisamos la página del CICERE a ver si está al día el patrono. Sí, pero puede estar al día pagando la planilla de una persona
y resulta que tiene 50 trabajadores ahí. Entonces yo estoy haciendo un control, estoy verificando quiénes están ahí, estoy verificando que todos los trabajadores sean legales, que todos tengan permiso de trabajo en caso de que no sean nacionales, de que todos tengan el permiso de portación de armas, etcétera. Estoy haciendo toda esa verificación. Bueno, eso es parte de la dimensión social de la contratación administrativa. ¿Y lo estamos haciendo o simplemente estamos cumpliendo con la formalidad de hacerlo? No es sencillo y entiendo que no es sencillo. Se requiere dedicar recursos, se requiere dedicar tiempos. Y por eso es que nuevamente vinculo esto con la planificación. Si usted no tiene recursos para hacer esa fiscalización y esa verificación, mejor no se meta en un contrato de esta naturaleza, porque puede terminar en un desastre más bien, ¿verdad? Recuerdo en alguna ocasión, en el Ministerio de Educación Pública, nosotros contratábamos el servicio de transporte de estudiantes y resulta que estábamos en el proceso de contratación y desgraciadamente uno de los vehículos que estaba siendo ofertado en ese momento tuvo un accidente y murió un estudiante durante el accidente. Cuando ya se va a revisar qué fue lo que pasó, resulta que el vehículo que estaba prestando el servicio no era el vehículo contratado. El chofer que tenía el vehículo no era el chofer reportado en la oferta y resulta que ni siquiera tenía licencia de conducir. Bueno, terrible, terrible. Ahí la fiscalización en esa dimensión falló y falló gravemente. El cartel muy bonito, tenía todas las previsiones, pero a la hora de la ejecución simple y sencillamente se falló. Bueno, esas son cosas que ocurren por falta de organización adecuada para poder ejecutar este tipo de contratos. Entonces, la administración, cuando usted va y revisa la ley de contratación administrativa en su artículo 7 y el reglamento de la ley de contratación en el artículo 8, le dice, hay un documento que se llama decisión inicial donde usted tiene que demostrar, no es copiar lo que dice la norma, es demostrar y poner nombres y poner cantidad de recursos, etcétera, que usted tiene toda la capacidad para que ese proyecto sea exitoso. Al final de cuentas, una compra es un proyecto que debería tener un resultado final totalmente medible y evaluable. El asunto es que a veces nos quedamos en la mera formalidad. Y nuevamente, insisto, esto hay que verlo como un proceso. El proceso tiene insumos y tiene productos y deberíamos enfocarnos en los productos del proceso, no solamente en etapas o partes de ese proceso. El cartel puede ser perfecto, no me lo objetaron, genial, cartel perfecto. Adjudiqué, no me apelaron a adjudicación, genial, pero resulta que a la hora de ir a dar el servicio, el bus no era, el chofer no tenía ni siquiera licencia y tuvimos un accidente grave. Bueno, terrible, terrible. Y otro tema fundamental es las políticas sociales existentes para apoyar las compras públicas sustentables. Y en ese sentido, cada estado debe trabajar. Como les digo, nosotros tenemos una ley que regula el tema y donde están incorporados muchos de estos elementos. El tema es cómo los aplicamos en la realidad, ¿verdad? Entonces aquí está el tema de la promoción al empleo. Es un tema que es clave y más en momentos como el que estamos actualmente, ¿verdad? Donde tenemos casi un 25%, estaba viendo hoy las noticias de el nivel de desempleo. Bueno, las compras públicas pueden ser una herramienta importantísima para activar nuevamente la inversión y el empleo. El tema de la legislación laboral, la no discriminación. No recuerdo si en algún momento alguno de los compañeros mencionaba este tema de la discriminación positiva, ¿verdad? Donde eso también es un tema que ahorita ha ido cobrando relevancia, donde se va favoreciendo la inserción de ciertos grupos laborales que anteriormente estaban discriminados. Es un tema que es fundamental en las compras públicas innovadoras y hay mucha empresa privada que está apostando por ese tipo de políticas que son políticas sociales fundamentales. Bueno, a través de la contratación administrativa, ese tipo de cosas se pueden y se deberían promover, viendo la importancia que tiene esto para la sociedad. Disminución de la pobreza, seguridad y salud ocupacional, derechos humanos, ¿verdad? Esto es parte de lo que venía ahí en el texto. En cuanto a la dimensión ambiental, igualmente las políticas existentes sobre la eficiencia energética, cambio climático, protección de bosques, calidad del agua, control de la contaminación, productos más limpios, etcétera. Estas son
son parte de las cosas que deberían estarse evaluando e incorporando cuando se habla de compras públicas sustentables. Y al igual que ocurre en las compras públicas innovadoras, es fundamental la innovación. ¿Qué hago yo? Como establecer una serie de requisitos y condiciones en un cartel pidiendo cosas que no existen todavía, ¿verdad? Entonces, este tema es fundamental. Recuerdo allá por el año 2010, montones de resoluciones de Contraloría General de la República declarando con lugar objeciones al cartel porque se puso de moda pedir certificaciones ISO en los carteles de licitación y se ponían como condiciones de admisibilidad y resulta que el mercado nacional no estaba, y creo que todavía tiene algunas deficiencias, preparado para generar una competencia real entre proveedores que tengan ciertas condiciones de calidad, en este caso con las certificaciones ISO muy enfocadas a la parte ambiental, pero bueno, igual tiene que ver con compras públicas sustentables. Entonces, es importante abrir estos procesos para ir a conocer cuál es la realidad del mercado, cuál es la realidad interna de la institución, para ver si se tienen creadas las capacidades para poder llevar adelante el proyecto, porque no se trata de poner cosas por ponerlas en un cartel de licitación, sino que tiene que ser algo que realmente genere un impacto positivo en esta materia. El sector privado, dice el documento, en particular los poderes del Estado, son actores clave para garantizar la adopción exitosa de las compras sustentables. Como les digo, si yo comienzo a pedir requisitos que nadie tiene, lo que estoy haciendo es perder el tiempo. Entonces, aquí no solo es ver cuál es la realidad del mercado en el momento, sino además conocer las experiencias que los mismos proveedores podrían tener en otros ámbitos para poder ir incorporando todo ese conocimiento a la gestión que estamos realizando en la institución. La definición de prioridades, este es un tema también fundamental y este lo digo por experiencia. Nosotros en el proceso de trabajo que tenemos hemos tratado de incorporar todas estas cosas, sin embargo se ha hecho de manera muy desordenada y cuando se hace de manera muy desordenada, el impacto que se va generando no necesariamente es Perdimos al profe. Exacto. Ok, copiado así. Perdón nuevamente, la primera hora estuvo muy bien, pero bueno, ya comenzaron las fallas de nuevo. Les decía que hay criterios que se deberían incorporar siempre cuando hablamos de sustentabilidad y mucho de lo que debería prevalecer es cuál es la condición actual de mercado y cuál es la capacidad que tiene la administración que está promoviendo esas compras sustentables para impactar en ese mercado. Creo que ya anteriormente yo había hablado del tema y había puesto un ejemplo. De si yo soy una institución pequeña que estoy pretendiendo que todo el mercado cambie hacia una dirección específica relacionada con sustentabilidad, pero mi capacidad de compra en ese mercado es poco significativa, yo no tengo impacto en el mercado. Entonces, eh, no nos desgastemos realizando gestiones que probablemente van a fracasar. Si yo quiero insistir en ir en esa dirección, bueno, volviendo a lo que vamos a ver la próxima clase, el ordenamiento jurídico me ofrece algunas posibilidades. Bueno, y si yo soy un comprador muy pequeñito que por sí solo no puedo ir a impactar en ese mercado, busco alianzas con otras
órganos o entes y hago un convenio marco. Bueno, ya cuando tenemos 5 o 6 instituciones que eventualmente representan el 30-40% de las compras totales del Estado, podría ser que mi capacidad de impactar y mi capacidad de redireccionar la tendencia del mercado en algún nicho específico sea un poco mayor. Entonces ahí sí voy a tener impacto. Pero si solamente tengo un peso relativo de compra de un 0.5%, no gaste esfuerzos. Usted no va a hacer que el mercado cambie. Entonces es importante definir criterios que me permitan establecer prioridades a la hora de querer establecer estrategia en materia de compras públicas sustentables para ver si van a ser viables o no. La evaluación de proveedores es fundamental. No todos los proveedores tienen los mismos niveles de desarrollo, no todos los proveedores tienen las mismas capacidades, muchas veces porque el mercado no ha tenido un impulso para que vaya hacia una dirección específica. Entonces, ahí también hay que ser muy cuidadoso. No todos los requisitos de compras sustentables deberían ser obligatorios. Algunos deberían ser preferibles, algunos deberían ser evaluados porque son importantes y entonces promover el interés del proveedor hacia X dirección. Pero si los pongo obligatorios, probablemente lo que voy a generar es un fracaso en la compra. Entonces yo necesito conocer cuáles son los proveedores que están relacionados con esa adquisición de bienes o servicios que voy a realizar para poder incorporar adecuadamente dentro de los criterios del cartel de licitación los requerimientos que voy a señalar. Porque como les digo, si los pongo como obligatorios, probablemente mi contratación está destinada a fracasar. Y eso entonces me obliga a ir a hacer estudios previos antes de meterme en estos temas. Y lo último, relacionado con este tema de compras sustentables, es que el ciclo de compra no concluye en la evaluación del proveedor y la adjudicación del contrato, sino que es precisamente una correcta evaluación del desempeño del proveedor según se haya establecido en el contrato. Son etapas claves del proceso desde el enfoque de compras sustentables. Yo hago el cartel, publico el cartel, evalúo al proveedor sometido al sistema de evaluación que está en el cartel, requisitos de admisibilidad, etcétera, y lo adjudiqué. Bueno, nuevamente, al igual que les comenté anteriormente, la proveeduría dice, aquí termino. No. Falta toda la etapa de ejecución contractual. Hay que verificar si efectivamente todo eso que yo puse en el cartel se cumple en la práctica, porque si no quedó como un simple saludo a la bandera. ¿verdad? Un simple saludo de la bandera, que si además entendemos mal la sustentabilidad y todo lo incorporamos en el sistema de evaluación de ofertas, es un saludo a la bandera donde le estoy regalando puntos a un proveedor que eventualmente me está cobrando un poco más caro, ofreciéndome cosas que en la práctica no cumplió. Hay que dar un seguimiento y una fiscalización a la ejecución del contrato para verificar que efectivamente lo que se pretendía se logró. Y si no se logró, pues habrá que replantear la próxima compra para ver cómo hacemos para que se vuelva una realidad eso que está planteando el cartel de licitación. De lo contrario, simple y sencillamente estamos perdiendo el tiempo y, como les digo, regalando puntos en un esquema de evaluación que no está generando ningún beneficio a la administración. Hasta aquí estarían los dos temas de hoy. Ya, como pueden escuchar, ya no me sale la voz. Hemos estado en una maratónica aquí, bastante carrera, pero bueno, quería abarcar los dos temas y dejar un espacio para que ustedes también participen, porque no se trata de que sea solo yo. Pues no sé si alguno quiere decir algo, quiere aportar algo. Yo sé que las lecturas abarcaban muchísimo más profundo el tema, pero como les digo, este es un complemento a las lecturas. Comentarios. Profesor, Sí, Fernando. al final usted nos hablaba de que estos temas puede que se evalúen en el cartel o los puede poner uno como requisitos propios de especificaciones técnicas, digamos. Como requisitos de admisibilidad, eventualmente. De admisibilidad. Sí. Bueno, lo interesante del caso es que el mismo mercado al final como que se va ajustando a los requerimientos que la administración va pidiendo.
Y lo comento porque ha ocurrido en la institución donde trabajo que a la hora de comprar llantas se le asignaban puntos a los que tuvieran un sistema de reciclaje especial. Al inicio creo que era como una o dos empresas que lo tenían en su sistema de producción, digamos, que se llevaban la llanta y la destruían con procesos especiales. Y ahora me he dado cuenta que casi que todas lo Sí. hacen. Ujú. Y justamente ese es el proceso que plantea la lectura, ¿verdad? Probablemente cuando ustedes comenzaron a poner este requisito, lo ponen como un requisito de evaluación, que lo que hace es generar un estímulo para que el proveedor que quiera ganarse los puntos desarrolle ese proceso de reciclaje. Pero si en este momento ya ustedes conocen el mercado que está lo suficientemente maduro y que ya prácticamente la mitad o más de las empresas tienen el sistema, ya no debería ser una evaluación, debería ser obligatorio. Usted quiere venir a venderme, ok, tiene que tener el sistema de reciclaje, no le va a dar puntos por eso, ya es una obligación. Entonces ahí es donde la lectura me dice, valórelo bien, conozca su mercado para ver si es un requerimiento obligatorio o es un requerimiento preferible. Y si es preferible, entonces evalúelo y asigne puntos para ir promoviendo esa práctica en el mercado. Llegará el momento en que ya el mercado se adaptó a eso. Y eso en general ha venido pasando con muchos de los criterios que se pueden verificar a través de certificaciones de calidad. Hace algunos años atrás, pedir una norma ISO prácticamente implicaba que un montón de empresas quedaban fuera. Bueno, poco a poco el mercado se ha venido adecuando a eso y se han venido incorporando mejores prácticas en su gestión y se han venido certificando. Bueno, genial. El tema es aquí, cuando yo soy pionero, habría que ver si tengo la suficiente capacidad para ir a incidir en ese mercado y que el mercado haga el cambio, ¿verdad? Que es parte también de lo que me plantea la lectura. Sí. Igual pasa con los vehículos eléctricos. No se piden porque tal vez van a llegar a ser en su momento un dolor de cabeza, porque tal vez no sea el repuesto muy fácil de lograr o tal vez no haya talleres que los vean así muy comúnmente, pero es que tampoco no hay un cambio en el mercado que lo haga exigible. Tal vez ya algunas instituciones como el ICE creo que ya dio el primer paso, la compañía Heredia, Correcto. Correos de Costa Rica también. Correos de Costa Rica, Ujú. pero todavía falta un montón. Correcto. Sí, No, excelente, excelente el aporte, Fernando. ¿Alguien gracias. más? Profe, yo tal vez como para meter la mano. Eh, yo la verdad creo que aquí en Costa Rica nos falta bastante por innovar. Nosotros ahorita estamos llevando un proceso en Recope, un cartel, y yo creo que están tan cerrados a veces que no es tan simple por decir así, pero es el mantenimiento de donde se tiene la gasolina en Limón, que nunca se había hecho. Se construyó eso y nunca se le dio mantenimiento. Entonces esta es la primera vez que sale un cartel en Recope para el mantenimiento de esta parte. Nunca habían hecho un cartel de esta manera. Vinieron un montón de frentes de afuera, de aquí, y presentaron. Pero el cartel está mal hecho. Entonces ahora están viendo a ver, pidiendo información a todo el mundo. Nadie sabe qué es lo que necesitan. Y, o sea, comenzar desde montar un cartel con todos estos requerimientos es súper, súper complicado. Entonces, yo primero plantearía iniciar o sea, comenzar a ver qué es lo que se necesita en Costa Rica actualmente y de ahí partir a innovar. Porque, o sea, partir desde en este momento para innovar costaría demasiado. A mí me parece que no tenemos como las bases como para ir más allá hasta cierto punto, porque nos falta muchísimo. Sí, sí, gracias Mariana. Es un poco lo que he venido planteando, ¿verdad?
Estos procesos no se improvisan, estos procesos hay que planificarlos y planificarlos implica analizarse a lo interno, verificar capacidades, verificar recursos que se pueden asignar, ¿verdad? Y si no se tienen las condiciones, pues ir generando esas condiciones y muchas veces entonces esto implica que un proyecto innovador puede llevar muchos años, ¿verdad? Y les ponía el ejemplo, que yo sé que es un ejemplo muy, muy chiquitito de lo que me costó a mí implementar el justo a tiempo en la Universidad Nacional. Fueron años de luchar para poder implementarlo. Bueno, es que sí, es que es nuevo, aunque sea chiquitito, aunque sea poco significativo, es innovación y la innovación cuesta. Y además, la probabilidad de fracaso es muy alta si usted no hace un buen proceso de planificación. Dicen los que saben de proyectos que el 90% de los proyectos fracasan en la fase de planificación. Y yo creo que eso es cierto, ¿verdad? Y es totalmente comprobable y medible. Si usted no hace un buen ejercicio de planificación, va a fracasar. Y por eso, tanta insistencia en este módulo sobre el tema de la planificación. Las compras públicas, si no se planifican, fracasan. El resultado de las compras públicas, si no se planifican, va a ser un fracaso también. Entonces, la planificación es fundamental y no la planificación como la conocemos históricamente como un ejercicio formal de cumplir para que me asignen el presupuesto, sino como una herramienta real de gestión donde se establezcan claramente qué es lo que se va a hacer, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué recursos se va a hacer. En el momento que nosotros entendamos que la planificación es una herramienta de trabajo y no una formalidad, yo creo que las cosas van a comenzar a cambiar, pero efectivamente nos falta mucho. Y nosotros, los que nos dedicamos a esto, y en el caso particular, los que estamos aquí estudiando, es porque nos gusta probablemente esto que hacemos, y tenemos que convertirnos en esos agentes de cambio. De lo contrario, las cosas van a seguir igual. Y convertirse en un agente de cambio implica exponerse muchas veces, porque entonces usted es el que está planteando cosas nuevas, que está planteando cosas raras, y eso significa presión y hay que aguantar la presión, pero bueno, yo creo que uno cuando tiene una convicción de algo tiene que tratar de llevarlo adelante. Y como les digo, de verdad me parece excelente. Si ustedes están aquí es porque realmente quieren hacer las cosas diferentes, quieren hacer una diferencia y, y ojalá que este curso y el resto del especialista, del especializado, perdón, les sirva como una herramienta para ir a generar esa lucha que hay que hacer dentro de las instituciones para realizar esos cambios que dice Mariana, ¿sí? Porque esto no se improvisa. Cualquier cosa que intentemos improvisar va a fracasar y las consecuencias son terribles cuando se fracasa. Entonces, hay que hacer procesos bien pensados, bien planificados. ¿Alguien más que quiera aportar? Profesor, yo considero que, digamos, no todas las entidades públicas tal vez tienen la misma visión en el país, ¿verdad? Porque hay entidades que sí quieren innovar Correcto. y están intentando de hacer un cambio, ¿verdad? Entonces, no todas entran en el mismo, digamos, perfil. Por ese motivo, es que creo yo que sí, creo que, digamos, empezando de que tanto para las contrataciones como para cualquier otro ámbito en la empresa, siempre tiene que pensarse que es un proyecto. Entonces, todo proyecto tiene que tener siempre una iniciación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hacer esa parte de investigación. ¿Cómo es que lo vamos a planificar, definir? ¿Qué fases va a tener esto, verdad? Y meter siempre a las personas que tienen ese conocimiento, ¿verdad? Porque al final de cuentas, si yo voy a terminar incluyendo solamente, no sé, a cierta cantidad de personas que no están empapados o que no tienen el conocimiento sobre lo que quiero, ¿verdad? Ejecutar o sobre lo que al final de cuentas los usuarios necesitan, y recordemos eso, yo puedo estar en una organización, pero yo soy al final de cuentas un usuario, ¿verdad? Yo al final de cuentas en la calle voy a terminar siendo un usuario más. Entonces, después de venir y que se reúnen todas las personas, todos los que son expertos, para poder discutir, porque no viene siendo como una mesa de amigos, ¿verdad? Sino que todos los expertos se tienen que sentar a buscar cómo poder solventarlo. Ahí viene la etapa de planificación. ¿Cómo es que vamos a planificar y vamos a echar a andar todo este proyecto? Y esa fase sí es la más importante en cualquier proyecto que se ejecute. Porque si en ese momento nosotros no vamos a planificar
ni los riesgos, ni, o sea, no vamos a planificar toda esa estructura bien, entonces todo lo que va a ser ejecución se nos va a venir abajo y no va a ser un proyecto de éxito. Al final de cuentas sabemos que a veces los proyectos tienen sus bajas, ¿verdad? Sus altas y sus bajas. No todo proyecto va a salir al 100%, pero se le intenta pegar, como decir, ¿verdad? Hice el gol pegándole en la orilla, ¿verdad? Así, pegando ahí en el marco y entró. Entonces, llegó al, no sé, al 98%, 99% de efectividad y lo logré cerrar lo mejor posible. Entonces, que esa planificación sea la mejor para que al final de cuentas ejecute un proyecto que al final de cuentas sea bueno tanto para mi cliente interno como mi cliente externo, porque al final de cuentas tenemos clientes internos y externos y es algo que a veces se nos olvida, ¿verdad? Y obviamente lo otro es que, como han dicho las lecturas y como usted lo ha dicho en varias ocasiones, a veces sé que al final de cuentas las entidades públicas tienen el recurso para que se puedan implementar económico, pero al final pueden ser un buen aliado de negocio la empresa privada para que la empresa privada pueda solventar esas necesidades que necesita el pueblo y el sector público, porque entonces tal vez la empresa privada, por medio de, no sé, préstamos o como lo vaya a ejecutar, pueda echarme a andar mi proyecto visionario que yo tengo en mente, ¿verdad? Y al final de cuentas, sí utilizando el ganar-ganar, ¿verdad? Y sí es cierto que es bueno que sea en bastante tiempo, porque ese tiempo de 4 o 5 años en los cuales yo pueda tener, ¿verdad? Que sea un año y prorrogable 4 o algo así, me va a permitir tener ese control, ¿verdad? Esa etapa de seguimiento y control que al final de cuentas me vaya a documentar y me vaya al final de cuentas a demostrar que esto que ejecuté en realidad fue exitoso y eso da ejemplo a otras instituciones, ¿verdad? Entonces, por eso al final de cuentas se convierte en proyectos de éxito porque no se le soltó de la mano a mi aliado de negocio. Correcto. Sí, gracias, Marcia. Y sí, muy adecuada su intervención. Es claro, y lo vimos en el informe del DEFO de la Contraloría, que no todas las instituciones están en el mismo nivel. Algunas tienen más fortalezas en algunas áreas que otras. Algunas tienen muchísimo más trabajo que hacer y claramente no podemos partir del supuesto de que no tenemos la capacidad. Hay instituciones que han ido creando capacidad, hay instituciones que han hecho cosas importantísimas que también se han equivocado a lo grande, ¿verdad? Y aquí voy a poner como ejemplo a la Caja del Seguro Social. La Caja del Seguro Social, yo conozco procesos de licitación sumamente innovadores que han sido exitosos, pero también ha tenido problemas seriosísimos con otras contrataciones. Entonces, es parte del riesgo cuando uno trata de hacer cosas, ¿verdad? La única forma de no equivocarse es no haciendo. Entonces, cuando usted trata de hacer cosas, existe una alta probabilidad de que algo salga mal. Pero yo creo que aquí lo importante es seguir adelante. Y sí, que coincido con Marcia, aquí hay instituciones públicas que son admirables, el sector bancario en algunas cosas, la Caja del Seguro Social, el Poder Judicial ha hecho cosas buenísimas, las universidades han hecho innovación, ¿verdad? El Recope ha hecho también innovación en muchas cosas. Entonces, aquí el tema es estar atento, y un poco utilizando lo de los modelos de gestión, ¿verdad? El benchmarking, ir a ver qué están haciendo los demás. Y si yo me doy cuenta que el Poder Judicial ha hecho algo que le está funcionando bien, vamos y llamamos a Fabián ahí, que ya lo conocemos, a ver cómo le copiamos eso al Poder Judicial y cómo lo podemos implementar en nuestra institución. Tal vez no de la misma manera, pero bueno, ahí vamos generando alguna innovación al interno de la institución y podemos ir mejorando algunos procesos. Y de eso se trata esto, ¿verdad? Como les digo, el hecho que ustedes estén acá es por algo, es porque quieren mejorar lo que hacen. Los que trabajan en instituciones públicas, lo que hace su institución pública y los que trabajan fuera de instituciones públicas, pues quieren tener una forma de relacionarse distinta a las instituciones, ¿verdad? Entonces, es importantísimo ya el solo hecho de estar acá dedicando tiempo a este aprendizaje, a este conocimiento, porque eso en algún momento nos va a generar un rédito, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera participar? Si no, creo que ya cumplimos la hora y nos veríamos entonces la próxima semana. Hay una aclaración.
yo revisé algunos de los reportes 3 y vi que todavía había gente que no lo había puesto porque todavía no había vencido la fecha. Si alguien lo cambió, me avisa por favor para ir a revisar de nuevo, porque como todavía estaba abierto la plataforma, para volver a revisar y eventualmente cambiar la nota. Pero yo voy a volver a revisar del reporte 3 y el reporte 4 por aquello de que algo se me haya pasado en esos casos. Estaríamos. Entonces, nos vemos la próxima semana. Si Dios Profesor, permite. Sí. en mi caso de Marcelo Galde, tuve el problema con que le mandé el documento en blanco. No sé si... Sí. Ya, a mí me llegó el correo. bueno. Ahí, perdón, no le he podido contestar, pero sí, eso lo tengo presente. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Y entonces nos vemos la próxima semana. La próxima semana creo que la clase va a ser un poquito más corta para dejarles más tiempo para el examen, ¿verdad? Porque en principio vamos a hacer el Imagínense, examen. dejo pero- 4 diapositivas para la otra semana, ¿qué maneras? Sí, pero viera que de esas 4 diapositivas hay mucho que decir, pero sí, sí, Yo sé, demasiadas historias, fijo. vamos a tratar de hacerla cortita, 1 hora máximo, 1 hora y cuarto la clase. Para ponernos a estudiar, todavía no se sabe la fecha del examen. No, el examen se los va a liberar después de la clase, la próxima semana. Entonces, va a estar ahí y ya confirmé lo que les comenté, ¿verdad? Entonces, el examen queda puesto en la plataforma. Ustedes pueden entrar el mismo jueves, el viernes, el sábado o el domingo. Eso sí, en el momento que ingresaron, van a tener 2 horas para hacer el examen, ¿verdad? Y esas 2 horas son continuas. Entonces, esto para que tengan claro que cuando ingresen, dispongan de tiempo para poder concluirlo, porque si no lo pueden concluir, se les cierra la plataforma y perdieron el examen. Entonces, la Hágalo mecánica facilito. va a ser esa. Hágalo facilito sin complicaciones. Sí, me extraña. Así Sin va a ser. trampas, No sin hay ningún trampas. problema. En eso no tengan preocupación. Está bien, todos vamos a ganar un 100, tranquilos, chiquillos. Así es. Ya, profe dijo. Que pasen muy buenas noches y que estén bien. Nos vemos el próximo jueves. Que descansen, Buenas se noches, cuidan. buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Chao.